Buenas noches. Invoquemos la asistencia del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre toda la Iglesia, sobre el mundo, para que este sea el principio que nos abra a la presencia de Cristo Redentor, para que Él sea el que convenza nuestros corazones sobre la actualidad de la presencia de Cristo en medio de nosotros, para que cada uno pueda convertirse en docilidad a Él, en auténtico mensajero de la buena noticia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A la dulce Madre del Verbo encarnado le encomendamos también nuestro adviento. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Maranatá, ven, Señor. Esta es la súplica que acompaña a la Iglesia siempre en el tiempo del Adviento y que ahora hemos tomado también como tema particular de nuestras meditaciones. Hemos dicho que es una expresión que tiene a Cristo como contenido y que expresa al mismo tiempo una certeza y una súplica. El Señor ha venido, viene y vendrá, y nosotros deseamos, gozamos con esa venida. El día de hoy nos acercamos a ella desde una perspectiva particular, hasta que vuelva. Frase que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Volverá. Es una expresión totalmente concentrada en la celebración eucarística. Es el Maranatá eucarístico. En efecto, esta fórmula de oración en arameo se empleaba particularmente en un contexto litúrgico. Llamar a Cristo Señor era reconocer su presencia como resucitado, era conmemorar su muerte salvadora y era darle el culto que le corresponde en su dignidad divina. Todo esto concentrado en concreto en la comunidad reunida para la fracción del pan. Esta convicción de que Él está presente en medio de la comunidad era al mismo tiempo la realización de una promesa, la promesa del Emanuel, puesta en evidencia en el cierre del Evangelio según San Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días. Y al mismo tiempo esto orientaba ya entonces a la ulterioridad definitiva de Dios, todos los días, hasta el fin del mundo. Sin duda, este fin del mundo, que es el polo de atracción de toda la historia y de todo el cosmos, es también lo que se verifica concretamente en cada Eucaristía. Presencia que convoca a los hermanos, que tienen todos la misma dignidad de hijos del Padre al haber quedado asociados a Cristo, el resucitado. Precisamente ellos pueden, movidos por el Espíritu, reconocer esa presencia. Al suplicar
la actualidad de esa presencia y la eficacia de su obra redentora, desde la antigüedad se ponía en ejercicio este impulso del Espíritu Santo recibido como fruto de la resurrección. Es el mismo Espíritu que nos permite llamar a Dios Padre y llamar a Jesús, justamente como lo hace la invocación Señor. Es siempre el Espíritu Santo el que nos mueve a decir Maranatá. Y esta oración se ejerce concretamente en el banquete de los hermanos, que actualiza el sacrificio de Cristo. Aquí, en el contexto eucarístico, se cumple, conforme ya lo hemos indicado, el triple sentido del deseo. Queremos, anhelamos que vengas. De la decisión, estamos con nosotros también correspondiendo a tu venida, moviéndonos hacia ti. Y por eso, en tercer lugar, la súplica. Ven, Señor Jesús. Cada Eucaristía es, en este sentido, invocación de Adviento. También la Eucaristía es un permanente Maranatá. Esta misma invocación es memoria y es orientación hacia lo definitivo, hacia la venida del Señor como juez. Así nos lo indica el texto de San Pablo. Esa venida es llamada aquí su vuelta. El que ya vino vuelve. Vuelve explícitamente porque no deja de venir sacramentalmente. Leemos este fragmento de la carta. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien coma el pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Sobre este texto vamos a explicitar el contenido para captar cómo efectivamente en un contexto del Adviento se entiende adecuadamente la Eucaristía. Podemos, sin embargo, decir que este texto que estaremos comentando en esta charla fue preparado de muchas maneras en la antigua alianza. También allá mirando una intervención definitiva de Dios en clave de banquete, lo cual además se entonaba también en el homenaje al buen pastor, el profeta Isaías, en un texto que es como un adelanto de todo el Apocalipsis. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación.
Es lo mismo que en el Salmo reconocemos, después de haber dicho que el Señor es nuestro pastor y que nada nos falta y que nos conduce hacia espacios verdes. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Finalmente, esto que había sido anunciado en los profetas y cantado en el Salmo, se ha cumplido por la predicación del Señor, que también empleó el recurso del banquete, que cumplió además el signo de la multiplicación de los panes, y finalmente, como lo indicó Pablo en el texto que seguimos, lo selló al instituir en la última cena lo que adelantaba su Pascua y que daba como heredad para el pueblo de la nueva alianza, el sacramento de la Eucaristía. Esto mismo que en el libro del Apocalipsis sella como un índice eterno el amor de Dios por su pueblo con la celebración de las bodas del Cordero. Hablemos en primer lugar, desde el texto que nos inspira, de lo que podemos llamar una tensión hacia lo definitivo, lo que en la Iglesia se llama una tensión escatológica. Es decir, hay un punto de llegada en el que culmina todo, que de alguna manera está ya presente en medio de nosotros. Dice el tema de nuestra sesión de hoy, hasta que vuelva. La Eucaristía tiene esta tensión de los tiempos. El Señor viene y nosotros proclamamos su nombre hasta que vuelva, proclamamos su muerte hasta que vuelva. En la celebración eucarística estamos orientados hacia eso que ocurrirá y al mismo tiempo recordamos su muerte. En el presente miramos hacia atrás y miramos hacia adelante. Esta tensión de los tiempos se concentra en el Adviento. Hasta que vuelva. Hasta que vuelva. Este hasta que vuelva nos orienta hacia ese futuro, hacia la vuelta del Señor. Quita la idea equivocada de un tiempo que se diluye en lo vivido, que se nos escapa de las manos, que se desperdicia, que se esfuma. En realidad, cuando nosotros captamos que el presente está fluyendo y que parece que no lo atrapamos, lo que el Señor nos hace conocer es que el futuro nos atrae. Más aún, es el futuro el que le da contundencia a nuestro hoy. Si hoy adquiere valor el signo más sutil, el de ofrecer un poco de agua al sediento, es precisamente porque hay un futuro definitivo en el que ese gesto de amor repercute como eternidad. Hasta entonces, es esperanza que vislumbra el sentido, que sabe que no hay desperdicio en el amor y por eso mismo no cansa ni se cansa. Mantiene la vigencia, deja encendida la lámpara, se orienta, vale la pena. Hasta que vuelva el Señor, al que invocamos, ven Señor. El contenido de ese futuro, que es el polo de atracción de toda la creación y de toda la historia, es el mismo Jesucristo, llamado Señor. Por eso está concentrada esta realidad en la expresión Maranatá. El que vuelve es el mismo que ya estuvo aquí, volverá en el futuro definitivo y vuelve permanentemente. Y es Él, el contenido definitivo de toda tensión humana, lo que se convierte en juicio y también en plenitud, lo que convierte en reino el amor y en reconciliación las caídas, es Él en persona, el que vino para cargar sobre sí nuestros fracasos, para levantar nuestras caídas. Lo imploramos a Él, porque solo en Él encontramos toda bondad realizada, toda paz adquirida, toda sensatez asegurada, porque en Él, en persona, el reino,
adquiere todo su vigor. Esto nos hace entender la relación especialmente entre presente y futuro, la tensión del instante que tiene hacia dónde orientarse, el cumplimiento en el futuro de toda intención. Y nos damos cuenta de que esto lo contiene la Eucaristía. En cada celebración de la Santa Misa estamos desde el presente orientándonos hacia la alabanza plena mientras ya realizamos ese mismo gesto de adoración. La Eucaristía adelanta esa presencia en el tierno sabor de un pan sabroso. Presente y futuro están integrados como celebración, como alabanza, como banquete, hermosamente anunciado por Isaías. Por lo mismo, en cada Eucaristía está viviéndose la esperanza. Hay un hilo que nos permite seguir vivos, como el alimento, como la respiración, como el palpitar del corazón. Seguimos adelante porque vamos hacia Él hasta que Él venga. El corazón del mundo cumple su profundidad y su sentido incorporándonos en el amor que atrae a todos hacia sí. Este mismo es el contenido del Adviento. Profecía de un futuro que no es sueño eterno, ni vacío, ni frialdad. Es la persona misma del Señor que viene, hacia el que tendemos, el que deseamos presente, el que deseamos pleno, al que aspira el aliento de la esposa, por el que anhela y vibra con emoción dichosa toda la humanidad, el que, como en un Pentecostés perpetuo, nos reúne en el cenáculo, sabiendo que el Espíritu Santo, como llamas de fuego, viene a posarse en cada uno de nosotros para convertirnos también personalmente en Eucaristía, en ofrenda, en alabanza sin fin de amor divino. Una síntesis de Pentecostés en el que reconocemos, como siempre, a la Madre del Señor presente en medio de la comunidad. Invocación que espera la presencia para poder ser también testimonio. Esa tensión hacia el futuro, esa orientación en el presente hacia algo que nos espera, hacia alguien que viene, se complementa, por otro lado, con la densidad en el presente de la celebración eucarística. Aquí mismo, al celebrar la Santa Misa, está haciéndose presente la plenitud. Muchas de las notas de la Eucaristía, de las palabras que designan la celebración sacramental, están presentes en este texto señalado de San Pablo. En primer lugar, la palabra misma, Eucaristía, acción de gracias. San Pablo recuerda que el Señor en la cena pronunció la acción de gracias, expresión que aún hoy da nombre al banquete sacramental, Eucaristía, acción de gracias, agradecimiento solemne, con palabra hermosa, con palabra buena, con palabra noble, que concentra también toda la bondad de la existencia cristiana, porque estamos llamados a vivir permanentemente en acción de gracias, como lo recomienda también San Pablo, que toda nuestra existencia sea alabanza a Dios, porque no dejamos de dar gracias a Él, reconociendo su don, con la gratitud cordial del que se sabe amado, beneficiado, consentido, como decimos en México, apapachado. Pero también donde nos sentimos perdonados,
reivindicados, promovidos, levantados. Esta es la disposición del que termina por encontrar en cada color, en cada tersura, en cada figura, en cada sabor, el gusto mismo para el que el buen Dios ha querido darnos una mirada, un tacto, un paladar, en el que se entiende que estamos llamados a ser felices, pero ser felices en verdad, con una dicha genuina. Y esto es lo que está en nuestro corazón como un deseo en el presente. Y esto es lo que nos entrega una orientación para la vida. Por eso podemos ser personas nobles y educadas. ¿En qué consiste esto? En saber dar las gracias, sentir de corazón la gratitud, expresar la gratitud con afecto, permanecer en la deuda gozosa del amor. Así nos reunimos en el sacramento para que no se nos olvide nunca la gratitud. Cada Eucaristía es un ejercicio y una actualización de la gratitud del ser humano hacia Dios por su gracia, por su amor. Nos recuerda San Pablo que Jesús en esa noche tomó el pan y lo describe como cuerpo que se entrega. La gratitud, como hemos dicho, tiene el sabor noble del pan. Vale la pena rescatar en el Adviento este gusto por el pan, porque a veces hacemos el signo y lo abstraemos, dejando de tener la experiencia de gustar un buen trozo de pan, lo hermoso que es sentir la consistencia del pan del que nos nutrimos. Y esto se vuelve en el Adviento doblemente significativo, porque sabemos que la ciudad de David, donde nace Jesús, es precisamente la casa del pan. Eso significa Belén. Es allí donde se prepara siempre el banquete bueno para los hijos. Realmente la preparación de la presencia de Cristo entre nosotros es el ir cocinando el mejor de los panes. Este pan bueno que el Padre quiere darnos no escatima de ninguna manera que las piedras se conviertan en pan, porque aquí no se trata de una tentación banal, sino de la posibilidad hermosa de entregarnos algo bueno. Y esto es lo que ocurre en el milagro permanente de una entrega, de la entrega que el Padre hace de su Hijo para que nosotros tengamos el mejor de los panes, de la entrega que el mismo Cristo hace de su cuerpo para que nos lo podamos comer, para que podamos gustarlo, para que tengamos en común el mismo pan, para que nos nutramos espiritualmente de él. El trigo molido es el mismo cuerpo del Señor, dibujado como pan de los ángeles en el camino del desierto. Así se preparó el pan en Belén, en la carne bendita del que ahí nació, descendiente de una estirpe en la que la cercanía de Dios ya había mostrado su predilección y confianza, en la que el pastor, David, fue tomado de los apriscos para convertirse en padre de una descendencia. Él mismo era de Belén. Ahora, esta entrega de Cristo se convierte en presencia, como lo constatamos en la encarnación y en el nacimiento. Y podemos mirar entonces el horno bendito en el que se coció esa presencia, el vientre purísimo de la Madre Virgen, y descubrimos con asombro y gratitud la delicadeza infinita del divino repostero. Pablo lo llama también
cáliz de la nueva alianza. Porque, como lo vio el profeta, la abundancia del Espíritu está latiendo allí. Esto se anunció también en el vino de Caná y se delineó doloroso como el cáliz de la entrega sufrida hasta la cruz. Y esto es lo que establece el nuevo tiempo vislumbrado por el profeta. Una alianza que se sella no en piedra, sino en los corazones, corazones renovados, porque son auténticamente de carne, no están endurecidos por el pecado, ni por la maldad, ni por la costumbre. Es una carne que siente, una carne que compadece, una carne que puede convertirse en ofrenda para que el mundo tenga vida. Que el profeta mirara en el horizonte una nueva alianza sellada en los corazones requería una carne dispuesta a sentir en plenitud humana. Por eso se hizo carne el Verbo de Dios, para poder establecer la nueva alianza en una carne frágil, en una carne verdadera, en una carne humana. La sangre que brotó del corazón abierto del Señor, junto con el agua de la vida nueva, es una vida divina plena de sentido, plena de alegría, plena de significado, y fue preparada justamente como plenitud al haber una sangre humana corriendo en el cuerpo del Señor. Para los judíos, la sangre pertenecía a Dios, era el índice de la misma vitalidad. Pues bien, esa sangre que es de Dios y es humana en el cuerpo de Cristo es la sangre en la que se establece la nueva alianza. Bosquejada también dramáticamente en la sangre que marcó las puertas de las casas en la noche terrible del paso del Espíritu en Egipto para liberar a su pueblo, que se reservó para Dios en los antiguos sacrificios, pero que encontró su perfecta y definitiva expresión en el corazón contrito y humillado de los hijos, de nosotros, los que nos nutrimos de este cáliz de la fiesta nueva, de los que podemos beber de este líquido, de este licor sagrado en el que Dios mismo no escatima su propia vitalidad y la derrama abundantemente sobre el mundo, para que obtengamos de él salvación, el cáliz de bendición. Dice San Pablo, cuando recuerda en este caso tanto la mención del pan como del vino, hagan esto en memoria mía. Memoria. Hace un momento indicaba la tensión que hay en la Eucaristía hasta el futuro. Ahora recordamos en esto lo acontecido anteriormente, el presente que mira a un pasado. Al establecer el signo en la última cena, todavía no ocurría la muerte del Señor, pero su entrega ya se estaba cumpliendo. De nuevo, el contenido de la memoria es el mismo, en memoria mía. El contenido de la conmemoración, de la actualización, es siempre el mismo Cristo. Al modo de Israel, cuando celebra la Pascua, no es simple recuerdo de lo ocurrido en el pasado, sino una línea que vincula los tiempos y vuelve vigente y actual lo que ocurrió en el pasado. Se recuerda, pero también se hace presente con la misma eficacia redentora lo ocurrido en el Gólgota, lo vislumbrado en Getsemaní, lo definido en el cenáculo, lo preparado eternamente en el designio divino y directamente en el seno de la doncella. Cuando la palabra empezó a decir humanamente un «He aquí que vengo para hacer tu voluntad», y toda disponibilidad, toda generosidad, toda posibilidad de entrega se estableció en el mismo momento sublime en el que el ángel anunciaba y ella respondía:
hágase en mí según tu palabra. Un momento en el que la disponibilidad del Hijo convergía con la disponibilidad de María y alcanzaban los tiempos la plenitud. La disponibilidad del Hijo eterno y la disponibilidad de la Madre convergen en esto que constituye la plenitud de los tiempos. De modo que el universo para siempre quedó marcado por ese punto inescrutable del tiempo y del espacio en el que el Señor vino. El mismo que vuelve, el mismo que vendrá, vino. En ese momento no es que dejara de sostener el cosmos con su poder, era siempre la palabra por quien todo llegó a la existencia. Pero ahora, al hacerse carne, vino a participar en el cosmos, en el universo, como su cúspide. En cada celebración eucarística se reitera este punto culminante en el que el cielo y la tierra se unen. Y ocurre invocando al mismo Espíritu que fecundó a María, lo que nos permite abrir los ojos con estupor para adorar esa presencia, la misma presencia a la que nos mueve el Adviento. Por cierto, una de las fórmulas eucarísticas después inmediatamente de la consagración para aclamar esa presencia es la fórmula a la que estamos refiriéndonos en esta charla. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. El Adviento, en efecto, nos lleva también al pasado. Nos permite actualizar la expectativa de los siglos. Por eso imploramos que los cielos destilen su rocío, porque sabemos que el agua viva ya ha fecundado la tierra y al recorrer los ciclos litúrgicos podemos volver a invocar para la tierra que se produzca su fruto, que nazca el Salvador. Además de esta mirada hacia el futuro y esta mirada hacia el pasado, concentradas ambas en el presente de la celebración eucarística, desde el perfil mismo del Adviento, podemos recordar que se trata del Adviento de la Iglesia, el carácter comunitario del Adviento, que de muy diversas maneras está presente también en esta fórmula de San Pablo. Proclamamos tu muerte. ¿Quién es el sujeto que está reunido aclamando Maranatá? ¿Quién es el que ha recibido la encomienda de actualizar esa presencia y de mantener la atención hacia el futuro? La Iglesia. San Pablo lo manifiesta de diversas maneras. Ante todo, como una heredad que nos une con el pasado, al que agradecemos, pero también con el futuro del que somos responsables, lo que se llama la tradición de la Iglesia, que no es otra cosa que la transmisión en el tiempo por medio de la Iglesia de la presencia de Cristo, un hilo del tiempo que se establece precisamente como tradición. Pablo lo describe como recepción y entrega. Él entrega lo que a su vez recibió. Nosotros mismos, ¿qué es lo que recibimos en la Eucaristía y en el Adviento? La entrega del Hijo. Y nosotros continuamos en el tiempo como Iglesia entregándole al mundo la realidad misma del Verbo encarnado. Responsabilidad de generaciones, del cuerpo vivo de la Iglesia recorriendo su percurso histórico. En él encontramos además, en particular, el servicio apostólico del ministerio ordenado, que sirve también al milagro eucarístico. ¿Para qué sirve el ministerio de los apóstoles? ¿Para qué sirve en la Iglesia el ministerio, el sacramento del orden? Para que todo el pueblo pueda participar de esta actualización del don, de la presencia, del sacrificio. En el gesto mismo de la Eucaristía,
El que viene ya, mientras esperamos que vuelva, es comido y bebido. En plural, comemos y bebemos. Pablo dice, ustedes comen y beben. Cada vez que comen y beben, anuncian su muerte hasta que vuelva. No come y bebe cada uno lo suyo. No trae su guardadito, su lonche para mientras estamos reunidos. No, es el banquete común. Comemos y bebemos lo mismo. Y así ocurre todavía algo más grande. Quedamos configurados nosotros, la iglesia, como pan. Nosotros también somos pan. Pan que puede entregarse al mundo en nuestro amor, en nuestro servicio, en nuestra amistad, en nuestra fraternidad. Así lo supo ver la devoción cristiana desde el inicio. Así como el trigo disperso formó un solo pan, así nosotros formamos ese cuerpo místico que da gloria a Dios y actualiza su presencia y sacrificio. Ahí está la vocación comunitaria al testimonio, al deber permanente de conversión, a ser iglesia. Pero no solo dice Pablo que comemos y bebemos, también dice que proclamamos su muerte. Proclaman, como iglesia proclaman su muerte hasta que vuelva. Proclaman. Tenemos una palabra común que nos hermana, una profesión de fe. Y también tenemos una conducta que debe caracterizarnos, un estilo de existencia que está también marcada por la acción del Espíritu Santo. Lo llamamos amor o caridad. Y esto también debe hacer presente hoy a través de nuestro rostro, de las características de nuestro propio ser, de los estímulos en los que vivimos y de nuestro propio tiempo, la presencia y el sacrificio del Señor. Este tiempo santo promueve el silencio para que proclamemos bien, para que no nos gane la palabrería, para que la palabra se pronuncie de manera consciente y hermosa, para que esa palabra sea elocuente en nuestros labios, en nuestra existencia, en lo que brota abundante del corazón, donde está nuestro tesoro. Proclamamos como hermanos al Señor presente, al Señor sacrificado, al Señor que se nos da como alimento. En la parte final del texto que leí, hay una recomendación de Pablo. Cuando se reúnen para comer, espérense unos a los otros. Aquí tenemos una instrucción. Es verdad que nos reunimos en la Eucaristía. Una indicación que debe de movernos a no acostumbrarnos al milagro, al hecho mismo de estar reunidos. Ahora que tuvimos la gracia de volver a escuchar las campanas aquí en nuestra parroquia, recordamos la convocatoria que significa precisamente su sonido. Y dice San Pablo, cuando se reúnen, espérense unos a otros. Somos hermanos, dice el apóstol. La congregación hace visibles los lazos espirituales. El banquete eucarístico pone en evidencia la relación espiritual del más contundente oficio que nos constituye como iglesia. Estamos vinculados unos con otros. Cada uno es un eslabón vivo de esta presencia, de este sacrificio, de este banquete. Todos formamos parte. Todos tenemos un lugar, un asiento y articulamos juntos el mismo organismo. En el tiempo del Adviento, acercándose más a la llegada del Señor, hay una convocatoria: vengan y vean, vengan y adoren, ha nacido para ustedes. El ángel le dice esto a los pastores y ellos escuchan la gloria de Dios y al mismo tiempo corren presurosos para ir al encuentro del niño. Esta es la invitación, que es una invitación a formar parte del acontecimiento. Por eso, en esta recomendación sencilla, espérense unos a otros, significa estar realmente juntos,
que no nos sea indiferente la presencia de los demás, asegurarnos que todos se sientan participando del mismo acontecimiento y que todos puedan comer del mismo pan, que no se empiece sin que lleguen todos. Con esto estamos mostrando que la Eucaristía realiza el ven Señor no solo en el pan, sino en nosotros, hasta que venga a nosotros, hasta que en todos se esté llevando a cabo el milagro de su presencia y de su amor salvador. Pedimos humildemente, decimos en la celebración, le decimos al Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Esta creación del cuerpo místico ocurre en la Eucaristía y es también anhelo del Adviento. Y cada uno de nosotros, como piedra viva en la construcción del edificio, forma parte de este acontecimiento. Cada uno es consagrado por el Espíritu para ser presencia del amor salvífico del Señor. El Adviento nos ayuda de muchas maneras a ser también comunidad, a ser iglesia. Es verdad que se estrechan los afectos, conmovidos por los acontecimientos que conmemoramos. Eso está bien. El Adviento debe ser también escuela de comunidad, que nos enseña a ser hermanos, que nos edifica como pueblo. Ese pueblo que, como cantamos tantas veces, camina en la historia, invocando la presencia del Señor. Es el cuerpo en el que se integra la comunión por el Espíritu Santo. El Adviento nos permite en el tiempo explicitar y anhelar con más intensidad la comunión. El Adviento nos mueve también al perdón cuando hemos ofendido o hemos sido ofendidos. Perdón al hermano con el que estrechamos los lazos de la fraternidad, del prójimo, al que podemos servir, pero también perdón a Dios, que es el principio último de nuestra comunión. Esto se debe a que en el Adviento se nos anuncia al Príncipe de la Paz. Por eso en él anhelamos juntos el banquete glorioso de la amistad perfecta. Un último aspecto eucarístico que los invito a poner en evidencia es una fórmula bastante sorprendente y bastante dura que encontramos en este pasaje. Advierte el apóstol con esta expresión que turba: quien coma el pan y beba el cáliz indignamente es reo del pan y del cáliz. ¿Cómo se puede ser reo del supremo don entrando en contradicción con él? No es cualquier cosa comulgar. No podemos hacerlo de manera irreverente. No es un acto irrelevante el participar en la Eucaristía. Es siempre e irremediablemente un compromiso personal y comunitario. Por eso, la misma participación eucarística exige, dentro de nuestras humildes fuerzas, ponernos a la altura del don que agradecemos. Nos acercamos al banquete nupcial sin estar vestidos indignamente. Hemos de portar el traje digno del acontecimiento que celebramos en ese banquete nupcial. Esta recomendación de Pablo no es para asustarnos. Nunca estaríamos en realidad a la altura de la dignidad que se nos confiere. Se trata más bien de abrir los ojos, de estar al pendiente, de estar vigilantes. Nota también del tiempo del Adviento, para volvernos a admirar ante la ternura de Dios, para volver a entrar en el estupor eucarístico del que hablaba Juan Pablo II. Descubrir con renovada gratitud, con renovada acción de gracias, la dignación de amor que ha tenido Dios para con nosotros. Y así, conmovidos, examinarnos
para entonces comer. Nunca comer sin examinarnos. No se trata solamente de hacer un recuento de los pecados que tal vez hemos cometido para ver si puedo comulgar o no. Esto está bien también, por supuesto. Pero se trata más bien de hacer un acto de conciencia en el momento de comulgar para abrirnos con sorpresa y gratitud a algo que siempre está infinitamente por encima de lo que nosotros podemos merecer. Se trata de la vigilancia de las vírgenes prudentes a la hora de la entrada del esposo por la puerta de la casa. ¿En qué consiste este examinarnos? Hay que examinarnos con los mismos criterios del amor cristiano, no como una especie de integrismo rigorista, pero mucho menos con temeridad irresponsable. Más bien se trata de suplicarle al Señor que venga a mí, que no soy digno de que entre en mi casa, pero suplicándole que diga una palabra y entonces habrá salvación. Por eso le pedimos que envíe su Espíritu para que nos purifique, para que nos limpie de nuestros males, nos sane de nuestras enfermedades e incluso rectifique nuestras intenciones, para que le dé a nuestra carne la frescura del recién nacido y la sabiduría del que se ha convertido en verdadero anciano, para que nos otorgue también el vigor juvenil con el que vuelan las águilas, con la esperanza, para que nos oriente a las acciones que nos permiten ponernos en sintonía con su amor, favoreciendo la entrega, propiciando el amor. Por eso el Adviento también es esperanza de conversión. Voy a volver a leer el texto que nos ha inspirado, ya para cerrar nuestra reflexión, y también volveré a leer el fragmento del profeta Isaías. Porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban en memoria mía. Por eso, cada vez que comen de este pan y beben del cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien coma del pan y beba del cáliz del Señor indignamente es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine y que entonces coma así del pan y beba del cáliz. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación. Nuestro deseo, nuestro reconocimiento, nuestra decisión se concentran en el presente de nuestro Adviento, gracias a la Eucaristía y con los rasgos de la Eucaristía. Por supuesto, esto nos mueve también a suplicar estar siempre en condiciones de participar en gracia
del sacramento. Pero también, ante todo, nos mueve a invocarlo. Maranatá, ven Señor. Y así aparece ante nuestros ojos la gran Eucaristía, que es la historia de la salvación, que se despliega en el tiempo, que consagra al mundo y en particular a la humanidad, que permite que Cristo recapitule en sí toda la obra del amor divino. Y aquí viene con humildad, pero también con altura de miras, nuestro asombro y gratitud. Nosotros somos parte de ese milagro, del milagro del Adviento y del milagro eucarístico. Una nueva conciencia nos despierta a vivir con profundidad nuestra existencia. Por eso repetimos, Maranatá, ven Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.